Bienvenidos. Aquí inicia Codema Hoy, un magazine desde el cual le contamos a Colombia los propósitos de bienestar y prosperidad común que identifican al cooperativismo y la economía solidaria, las buenas prácticas empresariales y las formas de experimentar y expresar la solidaridad. Educamos y comunicamos para la asociatividad, la ayuda mutua y la cooperación. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en una nueva emisión de nuestro espacio institucional. Hoy nuestros invitados, además de provenir de una entidad que pertenece al sector de la economía solidaria, la Fundación Colpin, pues estaremos centrando mucho la mirada en los fondos de empleados, que son otra forma asociativa que hacen parte de este sector. Gabriel Montenegro, director de la Fundación Colpin, y Dina Liévano. Con ellos estaremos hablando sobre los alcances del Decreto Ley 1391 del 2010. Muy buenos días y el saludo, por supuesto, para todos los compañeros aquí en esta mesa de trabajo. Buenos días, un saludo para todos la familia Codemada que nos está escuchando esta mañana de domingo. Este es un tema bastante importante en lo que tiene que ver con los fundamentos de la asociatividad, siempre en beneficio de los asociados, los aportes que tienen que dar, pero igual la responsabilidad que tienen estas organizaciones, los fondos de empleados y las cooperativas, en salvaguardar los fondos que son de los asociados. Pues muchísimas gracias, es una gran oportunidad y una alegría poder compartir con los asociados de Codema y con todos los amigos de la cooperativa que hoy nos acompaña. Muchísimas gracias. Bueno, antes de hablar de nuestro tema central, que será la creación de fondos de garantías, de cómo funcionan, de cuál es, digamos, la perspectiva que podrían tener quienes estén en estos fondos de empleados a nivel nacional, pues quisiéramos saber de la Fundación Colpin, de la cual usted es director. Bueno, Esperanza, pues muchísimas gracias. Digamos que para comenzar, contarles que el beato Adolfo Colpin es originario de Kerpen, un pueblo muy cercano a la ciudad de Colonia, en Alemania. Nació en 1813 y en la misma época yo creo que fue contemporáneo de Robert Owen y de los otros creadores de lo que es la economía solidaria, y buscando, digamos, que alternativas para los jóvenes artesanos y en general en ese movimiento que se da a partir de la revolución industrial. Empezó a crear albergues en diferentes ciudades para poder reunir a los artesanos y ayudarles en ese desplazamiento que fue dando la industrialización. Hoy en día la organización y la obra Colpin en el mundo está en más de 50 países. Esos albergues pues se han convertido en hoteles que están en Latinoamérica, pero también en África, en Asia y en más de 50 países actualmente. Lo que ha buscado en Colombia desde hace muchos años es mejorar esas condiciones de vida de las personas que tienen las condiciones más vulnerables. Actualmente estamos en el departamento del Tolima, en Boyacá, en el Meta y también en Bogotá, especialmente en la zona de Usme, de Ciudad Bolívar, de Kennedy. Bien, muchas gracias por el contexto. Ahora entendamos nuestro tema central. ¿Por qué hablar de fondos de garantías? ¿Cómo se aplica esa figura a partir de la ley 1391 del 2010? Bueno, Esperanza, el contexto es que el decreto 1491 del 89 define cómo se deben organizar los fondos de empleados. A partir del 1 de julio del 2010 se expide el decreto ley 1391 que su cuerpo da dos ideas muy claras y muy determinantes para los fondos de empleados. El artículo 2 habla del vínculo de asociación y permite que se abra un poco más ese vínculo para que no sea solamente de empleados, sino que los trabajadores, independiente de su forma de vinculación, puedan hacer parte de los fondos de empleados. Esto hace que se conviertan como en fondo de trabajadores. Significa que, por ejemplo, las personas que están en misión o que cumplen alguna vinculación con la empresa puedan pertenecer al fondo de empleados. Por ejemplo, contratistas, gente externa, proveedores. Claro.
Las personas que hacen, por ejemplo, trabajos de aseo, de sistemas tipo outsourcing, pueden también hacer parte del fondo de empleados. Entonces la ley, a partir de este decreto, entonces permite la ampliación de ese vínculo. Y el otro artículo, el número 3, nos indica que se debe crear un fondo de desarrollo empresarial, y esto se hace desde los excedentes. Entonces, con el 10% de los excedentes de los fondos de empleados, se crea un fondo de desarrollo empresarial. Cada fondo de empleados crea su fondo de desarrollo empresarial con el objetivo de ayudar con lo que significa la generación de empleo y mejorar las condiciones de los asociados. Es decir, no, la ley no obliga, la ley lo que abre es una ventana de oportunidades. Correcto. Si esto se convierte en una oportunidad y define que todos los fondos de empleados deben guardar el 10% para el Fondo de Desarrollo Empresarial, el FODES. Ya ha pasado pues un tiempo importante desde el 2010 y diferentes fondos de empleados han creado alternativas. Una de esas es crear líneas de crédito para apoyar a los emprendimientos con tasas más económicas. Otros fondos de empleados han enseñado desde el quinto principio de educación a que los empleados aprendan a ser emprendedores, que puedan hacer un plan de marketing, que puedan desarrollar cómo es un proceso organizacional, que sepan cómo es un manejo de los costos, etcétera, etcétera, y que se vuelvan también emprendedores. Y otra manera que ha sido bien interesante y tiene una vinculación directa con lo que hablamos de lo que es el Fondo de Garantías, tiene que ver con que el mismo Fondo de Desarrollo Empresarial permita que el Fondo de Empleados cree una empresa para el beneficio de los mismos asociados. La ley 1391 abre la posibilidad de que los fondos de empleados se diversifiquen en líneas de negocio, llamémoslo así, creando los fondos empresariales de desarrollo empresarial y los fondos de garantías. O el fondo de garantía es una manera de desarrollar. Ok, lo que dice la ley es que se crea un fondo de desarrollo empresarial, ¿sí? Eso significa... Eso es obligatorio. Eso es obligatorio, es decir, con el 10% de los excedentes se debe llevar a un fondo de desarrollo empresarial y la asamblea del fondo de empleados debe definir en qué y de qué manera se invierten esos recursos. ¿Y qué tipo de empresas se pueden crear, Gabriel? Bueno, en general es para que los asociados puedan crear sus propios emprendimientos. ¿Y cómo lo pueden hacer? Pues a partir de lo que saben hacer, lo que el mercado necesita y para lo que se es bueno. Se puede buscar el apoyo del Fondo de Empleados para que pueda ayudarles en sus diferentes proyectos, ya no solamente con los recursos, sino también con la capacitación para que esos emprendimientos puedan ir muy bien. Lo que hemos encontrado también como una gran alternativa es que el mismo Fondo de Empleados cree empresa para el beneficio de todos los asociados. Ya es cuando surgen diferentes alternativas como crear un restaurante, un jardín infantil, una empresa comercializadora o, como es el tema que nos trae, la creación de un fondo de garantías. Están escuchando Codema Hoy. Gracias por su sintonía. Voy a preguntarte una cosa, Gabriel. En las cooperativas nosotros trabajamos, el Comité de Educación, que es obligatorio y creado, y que tiene una destinación específica desde los excedentes por ley, hacemos el trabajo de los cursos de emprendimiento. Eso conllevaría, haciendo un parangón con la ley, a que las cooperativas deban destinar una línea de crédito al emprendimiento. No, digamos que para el caso del 1391 obligas a los fondos de empleados, pero las entidades solidarias deben estar muy atentas especialmente a las necesidades que tienen los asociados, y de ahí surge el servicio de crédito. Si los asociados aprenden a generar sus propios ingresos, desde las cooperativas se les enseña lo que necesiten. Por eso es que es tan importante el Comité de Educación, porque debe estar muy vigilante de cuáles son las necesidades que nos va trayendo como tal el desarrollo de la humanidad, haciendo que temas como la tecnología,
las impresiones 3D, la inteligencia artificial y todos los temas que hoy nos están llevando, volverlos a traer a que es lo más importante el ser humano y que los asociados aprendan de qué manera orientamos todas esas tendencias hacia el bienestar propio de los asociados. De esa manera, si ellos van a crear empresa, pues qué bueno que uno de los servicios de las cooperativas y de las entidades solidarias sea apoyarlos en esos emprendimientos para evitar tantos riesgos. Por supuesto que cuando se es emprendedor se tiene riesgos por cualquier emprendimiento, el que se nos ocurra, se genera riesgos, pero se disminuyen esos riesgos en la medida en que tengamos un conocimiento, en que podamos compartir diferentes experiencias y donde vengan, ahí sí, los profesores a enseñarnos un poco de su experiencia y poder también traer emprendedores que han sido exitosos y los que no les ha ido tan bien. Alguien decía que en algunos casos somos exitosos y en los otros aprendemos. Entonces esa experiencia es muy conveniente para traerla a las necesidades de los asociados desde el Comité de Educación en cumplimiento de ese quinto principio que nos invita a que estemos siempre capacitados, a que las personas estén informadas de lo que se está haciendo y que estemos siempre actualizados con la información de la cooperativa. Los fondos de garantía serían una forma de emprendimiento. Sí, pero es una forma de emprendimiento de la misma entidad solidaria. Es decir, el Fondo de Empleados puede hacer un emprendimiento, como es el Fondo de Garantías, donde los beneficios les lleguen también a todos los asociados. Ahora, hay empresas grandes en nuestro país, que eso es, creo que la pregunta siguiente, ¿quiénes se han metido ya en este cuento de crear un fondo de garantías? Ya volvemos con el tema. Todos los destinos que usted y su familia sueñan se hacen realidad con los mejores planes vacacionales y el respaldo, compromiso y cumplimiento de Codema. Una amplia oferta que incluye turismo ecológico, ciudades de tradición e historia, exóticos parajes y culturas milenarias. Disfrute planes de sol, playa y mar. O un remanso para el descanso y la contemplación en nuestras sedes vacacionales. Porque viajar es vivir dos veces, visítenos y reserve su próximo destino en el Departamento de Recreación y Turismo Social. El Departamento de Crédito de la Cooperativa le informa a nuestros asociados y asociadas las fechas límites para hacer solicitudes de crédito en lo que resta de este mes de febrero. Para Secretaría de Educación Distrital, Universidad Distrital, FER Municipios, Secretarías de Educación certificadas, el crédito de ventanilla e hipotecario hasta el jueves 22. Para pago de deudas con otras entidades financieras hasta el lunes 26. Les recordamos las caminatas para este mes de febrero. Para pensionados, el jueves 22 de febrero, mesitas del colegio al Club Los Caimos. Y la caminata para los docentes activos para el domingo 25 de febrero en la Reserva Los Tunos en San Antonio del Tequendama. Mayores informes en las extensiones 1229, 1230 y 1214 del Departamento de Desarrollo Social. Codema 60 años. Bienestar y futuro para la gran familia codemada. Bueno, estamos de regreso con el desarrollo de este tema, hablando de fondos de garantías para las empresas del sector solidario. Particularmente nos estamos enfocando en los fondos de empleados, a partir pues de lo que dice el Decreto Ley 1391 del 2010. Gabriel, ¿qué entidades, qué empresas a nivel nacional ya han experimentado con la creación de este fondo, o de empresas que puedan estar generando para los asociados nuevos ingresos? Bueno, pues hay un sinnúmero de fondos de empleados que ha venido apoyando el emprendimiento. Históricamente, incluso antes del decreto 1391, los fondos de empleados, al igual que las cooperativas, pues otorgan crédito para que los asociados puedan destinar sus recursos a lo que más necesitan, ya sean créditos de consumo, créditos ordinarios, bueno. Y muchos asociados pues han creado sus negocios. Lo que pasa es que a veces no nos enterábamos, pero ellos van creando su propio emprendimiento,
de diferentes temas, ya sea una panadería, un almacén, la compra de un vehículo, etcétera, etcétera. Pero desde la promulgación de este decreto en el 2010, pues invita a que haya un mayor énfasis en lo que es el emprendimiento. Pero la otra opción también ha sido que los mismos fondos de empleados creen empresa, y eso también logra generar empleo y mayores beneficios para los asociados, porque se crean con productos que los mismos asociados están necesitando. Puedo resaltar, no sé, el caso de el Fondo de Empleados de Colsanitas, FECOLSA, del Fondo de Empleados de Bancolombia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del Fondo de Empleados de Brinks, que han entendido de una manera muy clara la aplicación de lo que es la empresarialidad. Ellos han visto como una oportunidad para mejorar los servicios de sus asociados la creación de un fondo de garantías. Sobre las ventajas y las necesidades que se estaba viendo en ese momento, Dina nos puede contar. Sí, así es como de una u otra manera se unen dos necesidades. La necesidad del fondo de empleados de buscar alcanzar a más asociados a través de su servicio de crédito. Dado que pues hoy en día son menos los asociados que quieren respaldar carteras de sus compañeros, ¿no? Entonces hay una necesidad, ¿no? La necesidad de poder acceder a ese servicio de crédito, pero la necesidad del fondo es que tenga la garantía correspondiente para que pueda cuidar los recursos de los asociados. Y asimismo tenemos la necesidad de generar este retorno a través de la inversión de una empresa diferente, en donde las utilidades de esta empresa se dan como resultado beneficio para los mismos asociados. Entonces es un punto en donde se unen esas dos necesidades y podemos de una u otra manera vincular estas dos empresas para que sean los mismos asociados del fondo de empleados los que tengan un beneficio. Básicamente lo que esto ayudaría es a ampliar el régimen de garantías al interior del fondo de empleados. Ya no tengo que buscar una garantía real, poner mi carro con prenda o una hipoteca o que mi compañero me sirva de codeudor, sino ya va a haber una entidad que va a ser una entidad vinculada del fondo de empleados, la que pueda respaldar esta cartera, de tal manera que haya la confianza de que hay un respaldo. No quiere decir que no deba pagar, no, porque esta entidad se va a encargar de hacer todo el trámite para que haya ese cumplimiento y se cubra el riesgo de cartera que tiene el fondo de empleados. Es que en muchas ocasiones, cuando a uno como persona, un amigo le pide que le sirva de codeudor, pues es una situación muy incómoda, tanto para el que pide el favor como para el que dice que sí, porque a veces nos falta fuerza para decir no, ¿sí? Y el no también es válido, o sea, el no es válido, aunque no sea tan popular. Alguien me explicaba que cuando decimos sí, lo pagamos a crédito y con intereses. En cambio, el no se paga de manera inmediata. Es impopular, la gente no te quiere cuando dices no, pero lo pagas de una vez. Eso significa que cuando decimos que sí para un crédito, pues muy seguramente estamos haciendo un favor, pero estamos arriesgándonos. Y no arriesgamos solamente nuestro dinero, sino también el de la familia, ¿no? El patrimonio familiar está allí en riesgo. Por supuesto que un gran porcentaje quedan bien a la hora de pedir ese favor. Pero también la persona que sirve de codeudor, pues va a tener la oportunidad de decirle a su compañero, ¿te acuerdas que me hiciste el favor? Entonces, por favor, te pido ahora que tú me sirvas en ese mismo sentido. Y eso a veces se genera conflictos en las compañías porque no queda bien, terminan pues malhumorados, molestos y con unas deudas que no tienen por qué estar asumiendo. Los fondos de empleados, las entidades solidarias tienen recursos para otorgar, pero tienen que hacerlo de manera responsable. Recordemos que lo que se está prestando no es el dinero del fondo de empleados, son los ahorros de todos los asociados los que estamos colocando. Y por eso es necesario colocarlos de una manera responsable, segura y después del análisis. Por supuesto que hay un riesgo de colocación de crédito porque ese digamos que es la operación donde estamos, pero entre ese riesgo sea menor, pues va a ser más conveniente para todos. Gabriel y Dina, en ese sentido, esos fondos de garantía que cree un fondo de empleados, ¿por quién está vigilado? ¿Qué entidad del Estado tiene control y vigilancia sobre esa nueva empresa que ha nacido?
Bueno, depende del objetivo como tal. Estamos hablando de un fondo de garantías. La entidad que entra a regular y a vigilar es la Superintendencia de Sociedades directamente. Tienen que hacer sus reportes trimestrales o semestrales dependiendo de su capital. Y asimismo rinde cuentas a la junta directiva del fondo de garantías, que en este caso debe ser elegido de manera por acuerdo democrático por los dueños de la entidad. O sea, los del fondo de empleados. O sea, los del fondo de empleados. Ahí es donde hay un mayor control, y es que así como decimos que todos los asociados debemos tener información sobre nuestra entidad, por supuesto que también van a tener información del fondo de garantías y de cómo va esa empresa. Así como existe, por ejemplo, unos comités de solidaridad, de educación, de liquidez, pues también tiene que existir un comité que esté pendiente de esta empresa. Y ese comité pues va a ser la junta directiva de esa nueva empresa. Estos fondos de garantías vienen a ser lo que hoy hacen los seguros. O sea, yo compro el seguro, yo lo pago, ¿cierto? En cualquier entidad crediticia yo pago el seguro. Pueda que la cooperativa, como en el caso de Codema, lo asuma y entonces es un beneficio para los asociados. Asume el pago de ese seguro. Aquí en el fondo de garantías, ¿cómo llega el asociado a esa vinculación? ¿Qué costo tiene o cómo se define eso? En el mercado existen diferentes fondos de garantías y cada uno ofrece unos servicios con el costo de una comisión que varía, está entre el 2% y digamos que depende del modelo de negocio que se quiera hacer con la entidad. Cuando se tiene un fondo de garantías como respaldo, ese aval externo no significa que la persona tenga un seguro para el no pago. Es decir, que si el asociado que pide el crédito no paga, el fondo de garantías le va a pagar al fondo de empleados, pero el fondo de garantías le va a cobrar al asociado. Es decir, no es un seguro de vida, sino es un respaldo que se está haciendo. Al igual que como cuando se tiene un codeudor y yo le pido a Esperanza que me sirva de codeudora, muy seguramente yo voy a quedar muy bien. Pero si no es así, pues a Esperanza le van a cobrar. Y Esperanza muy seguramente me va a decir, Gabriel, me debes mi plata, por favor no tardes en pagarme. Es decir, que la obligación del asociado no cesa con el aval que genera un fondo de garantías. Gabriel, una pregunta ya casi de cierre. Con esta apertura que han hecho desde las cámaras de comercio, particularmente la Cámara de Comercio de Bogotá, digamos que vinculándose con el sector de la economía social y solidaria, en apoyo a la gestión y todo, este tema de la creación de fondos, ¿podrían ellos recibir ese tipo de apoyos, de lineamientos, de acompañamientos? Bueno, lo que ha buscado la Cámara es que también el sector solidario, y viendo que es un sector muy importante, pues que esté creciendo. Sin embargo, esto es un tema técnico que requiere un análisis, de una verificación de cómo están las garantías de cada entidad, de saber cuáles son las líneas de crédito, cómo está la siniestralidad, cómo es la colocación histórica de cada fondo de empleados. Por eso es importante el análisis puntual que se haga de cada entidad que quiera montar un fondo de garantías. Entonces, no es tan sencillo, pero sí es muy conveniente porque en últimas está generando empleo, está generando unas utilidades que al final retornan nuevamente al fondo de empleados, convirtiéndose en unos excedentes que permiten nuevamente ese balance social que genera pues una contribución económica a todos los asociados. Por eso es que es tan importante esta apuesta y ese entendimiento de lo que significa la empresarialidad en nuestras organizaciones sociales. Bueno, y para los interesados igual, entonces, ¿dónde pueden acudir? ¿Qué tipo de entidad está, digamos, con toda la información para poder acceder a un acompañamiento, como le mencionaba anteriormente? Porque, pues, como dice Gabriel, hay que particularizar cada caso, ¿no? En donde la gente dice, bueno, y a mi caso, ¿quién lo estudia? ¿A quién puedo acudir? Gabriel, ¿usted tiene mucha experiencia en fondos de empleados? Sí, pues he estado estudiando. Hay una especialización de la Universidad Javeriana que es especialista en gestión de empresas del sector solidario. Desde el año 2004 he entrado a este maravilloso mundo
en el que me hace feliz el servir, en ayudar a los demás y hacer que la riqueza sea de todos, como lo muestra nuestra filosofía. Es la unión no de saberes, sino de haceres, ¿no? Lo que tenemos que lograr. Muchísimas gracias. Nos alegra mucho haber contado con su amable sintonía, queridos maestros y maestras. Esperamos encontrarnos en el transcurso de esta semana a través de nuestro correo del programa codemahoyradio@codema.com.co. Un nuevo tema, nuevos invitados el próximo domingo, como siempre con la dirección de la profesora Melba Rincón Suárez, la coordinación de Alberto Villalba, en la asistencia técnica Dairo Espinosa y Gloria Angélica Orjuela, y en la conducción y producción periodística Esperanza Puente Santana. Que pasen un feliz domingo. Chao, chao. Les esperamos el próximo domingo, de 9:30 a 10 de la mañana, con la actualidad cooperativa institucional y sectorial en Codema Hoy. Hasta pronto.